Bioprogramación, lección 3. En estos días hemos visto cómo funciona el cerebro, hemos comprendido que los límites no existen, que en realidad, todo lo que obtenemos en nuestra vida es el resultado directo de la programación de nuestro subconsciente. Hemos aprendido que nuestro subconsciente es como un superordenador, y que por tanto, admite comandos, órdenes, instrucciones. La supercomputadora biológica. Este superordenador tan potente puede darnos todo aquello que deseemos, y proporcionarnos todas aquellas ventajas que podamos querer. ¿Cómo conseguimos esto? Simplemente introduciendo las órdenes correctas en el ordenador, reprogramándolo, o simplemente ordenándole ejecutar tal orden. Así pues, la pregunta lógica sería, ¿cómo introducimos las órdenes en nuestro supercomputador? ¿Sería muy interesante conocer eso? Imagínate, tendrías el poder de mejorar tu visión, de mejorar tu oído, de hacerte inmune al dolor cuando lo necesitaras, de hacerte inmune al frío, de elevar la temperatura de tu cuerpo, de recordar sucesos que ocurrieron hace muchos años con tanta precisión como si estuvieran ocurriendo ahora mismo. Podrías aumentar tu fuerza, ordenar a tu cerebro que cure a tu cuerpo de todos los males que le puedan afectar, podrías ordenarle que tus heridas sanaran más rápido, que tus músculos tomaran la consistencia del acero, o pasear en camiseta por el Polo Norte, muerto de calor. Es decir, con solo saber cómo introducir las órdenes apropiadas en tu superordenador, podrías tener acceso instantáneo a todos los poderes que los sabios y los yogis han venido ostentando desde hace milenios. ¿Por qué ellos hacen gala de esos poderes? Simplemente porque saben cómo introducir esa orden mental en su superordenador cerebral. Es más, si tuvieras el conocimiento de cómo introducir órdenes en tu superordenador, podrías reprogramar tu subconsciente. ¿Qué conseguirías con ello? Así podrías eliminar alergias, eliminar fobias, y cambiar tus estrategias mentales para conseguir más amor, más salud, o simplemente para ganar más dinero y tener más éxito en la vida. ¿Te das cuenta del poder que te estoy desvelando? ¿Cómo se puede introducir estas órdenes en el supercomputador de la mente? Porque el problema es que la mayoría de la gente no sabe introducir estas órdenes. Todas las órdenes introducidas en el subconsciente se hacen por medio de anclajes. Anclajes. Aunque la palabra anclaje es relativamente nueva, es un concepto tan antiguo como la humanidad, porque el cerebro humano siempre ha funcionado así. En el antiguo Egipto, ya se utilizaban, y dependiendo de la disciplina que estudies, encontrarás referencias a ellos bajo nombres diferentes. Por ejemplo, en hipnosis se les llama sugestiones, en acupuntura líneas de energía, muchas religiones los han nombrado como canales divinos, ciertas disciplinas se refirieron a estos botones como disparadores. En bioprogramación les llamamos anclajes, que es una palabra que hemos tomado de la PNL, por la sencilla razón que consideramos que es la más práctica. Expliquemos lo que es un anclaje, con un ejemplo práctico. Imagínate que te pido que recuerdes el momento más feliz de tu vida, y que al mismo tiempo te aprieto el dedo pulgar de la mano izquierda. ¿Qué ocurrirá? Ocurre una cosa muy interesante, y es que ese sentimiento de felicidad queda anclado en el pulgar de la mano izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que si luego yo aprieto el pulgar de tu mano izquierda, tú experimentarás ese mismo sentimiento de felicidad. ¿No es lógico? Ciertamente no lo es, pero así es como funciona la mente humana. Cada vez que ocurre algo especial en tu vida, tu mente busca rápidamente que otra cosa peculiar ocurre, y lo asocia. Así que si te pido varias veces que recuerdes el momento más feliz de tu vida, y te aprieto el pulgar. Después de unas cuantas veces de hacerlo, tu mente asociará que cada vez que te aprieto el pulgar, tú eres feliz. Así que, a partir de ahí, te puedo hacer el hombre más feliz del mundo, con solo apretarte todo el día el pulgar izquierdo. En el experimento de los perros de Pavlov, en ese famoso experimento, como ya sabrás, a los perros se les daba de comer al mismo tiempo que se hacía sonar una campana. Con el tiempo, el perro comenzaba a salivar con solo escuchar la campana, porque tenía ese sonido asociado a comer. Vayamos un poco más lejos. ¿Qué son las palabras? Las palabras son sonidos. Cuando escuchas la palabra amor,
¿Por qué sabes a qué me estoy refiriendo? Lo sabes gracias a que tienes asociada la palabra amor a ese cálido sentimiento que llamamos amor. Entonces la palabra amor es un anclaje del sentimiento amor. De la misma forma, estas mismas letras que estás leyendo son anclajes. Las letras no son más que un dibujo, ¿verdad? Así pues, ¿por qué cuando escribo el dibujo de letras amor, sabes que me estoy refiriendo al sonido amor? ¿Por qué tienes asociado las letras amor al sonido amor? ¿Y por qué comprendes eso? Porque tanto el sonido amor como el dibujo amor los tienes asociados al sentimiento amor. Así pues, tenemos que todo el lenguaje, las palabras, las letras, son anclajes. ¿Y solo esos son anclajes? De ninguna manera, hay muchas más cosas que son anclajes. Por ejemplo, si vas a un aparcamiento, verás que está lleno de automóviles. Pero, ¿por qué sabes que esas figuras que estás viendo son automóviles? ¿Por qué tienes anclada la forma visual del automóvil a todas las sensaciones y vivencias que has tenido con los automóviles? Imagínate que te encuentras con un indio en la selva del Amazonas y le preguntas, ¿de qué color es tu automóvil? Seguramente te mire con cara rara y te dé la espalda. ¿Y por qué ocurrirá esto? Porque él no tiene el anclaje que asocia el sonido automóvil con la forma automóvil. Así que, simplemente, no sabe de qué le hablas. ¿Te vas dando cuenta de cómo funcionan los anclajes? Si te fijas, todos son anclajes. ¿Por qué comprendes esa mirada de amor que te manda tu pareja? Porque la tienes anclada. ¿Por qué si alguien dice la palabra gato, sabes que es un gato? ¿Por qué tienes hecho ese anclaje? Si yo te dijera, imagínate un gran gato negro, su pelaje es hermoso, se acerca con cariño a ti, cuando lo ves, ¿sabes dentro de ti lo que significa gato? En esos momentos escuchas otra palabra, la palabra es esferigorcio. Entonces comprendes que esferigorcio significa gato, es el nombre verdadero de los gatos. Imagina ahora la figura del gato y piensa, esferigorcio. Si hiciéramos ese ejercicio con la suficiente fuerza, cada vez que te dijera esferigorcio, sabrías que es un gato. Entonces te podría decir: ayer estaba acariciando a mi esferigorcio blanco, que es un travieso, y tú visualizarías cómo acaricio a mi gato blanco. Porque habríamos anclado esferigorcio a gato. De hecho, cuando aprendemos un nuevo idioma, lo que hacemos es realizar todos esos anclajes auditivos, para comprenderlos. Así pues, si quieres saber que la palabra cat significa esferigorcio, quiero decir, gato, entonces tendrás que asociar el sonido cat a la imagen de un gato. A poder ser, a la misma imagen, o sensación, que te produzca normalmente un esferigorcio. Bien, ahora ya conoces el concepto del anclaje. Es lo que en programación neurolingüística, PNL, usamos para introducir los comandos en la mente de una persona. Por ejemplo, si queremos curar a alguien de una fobia, le podemos decir: quiero que recuerdes la situación en que te has sentido más seguro de ti mismo, en toda tu vida. Y mientras la recuerda, apretamos unos 10 segundos un punto del brazo, por ejemplo. Naturalmente, repetimos varias veces ese ejercicio para hacer que el anclaje sea sólido y fuerte. Entonces, una vez que el anclaje es fuerte, le exponemos a su fobia. Le decimos: imagínate que estás delante de una pequeña araña. Si su fobia es a las arañas, y entonces, cuando empieza a tener miedo, apretamos el brazo. Eso causa que automáticamente se sienta seguro. Entonces repetimos un par de veces el ejercicio. Imagínate delante de una pequeña araña, y apretamos el brazo de la seguridad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos informando al subconsciente de que cuando él vea una araña, se va a sentir seguro. ¿Qué ocurre? Que, si hacemos bien el ejercicio, conseguimos que la mera visión de una araña sea un disparador para sentirse totalmente seguro. Con lo que hemos eliminado su fobia en 15 minutos. Con esta técnica, personas con fobias horribles, después de 15 minutos de tratamiento, son capaces de estar acariciando a una enorme tarántula entre sus manos, y diciéndole: bonita, bonita.
tal y como si fuera una ardillita o un pajarito. ¿Por qué ocurre así? Simplemente porque hemos utilizado los anclajes para introducir una orden de reprogramación en su subconsciente, un comando que dice que ante la visión de una araña, hay que sentirse seguro. Así el miedo desaparece y la persona queda curada. Según la teoría galáctica, ¿qué sería un anclaje? Muy fácil. Un anclaje es una idea. Un dato del subconsciente, una sensación, una imagen, un olor, es decir, una idea. Es decir, un anclaje es una opinión, o una creencia, o una convicción o una impronta, según la fuerza con la que haya sido creada. Si te digo, recuerda el día más feliz de tu vida, y te aprieto el dedo pulgar izquierdo. Y hago esto una sola vez, crearé en tu cerebro una opinión, la opinión de que cuando se aprieta el dedo pulgar izquierdo, tú eres feliz. Es decir, que en este nivel tenemos un anclaje opinión. O un anclaje débil. Si repito el ejercicio, entonces crearé una creencia en tu subconsciente. La creencia de que cada vez que te aprietan el dedo pulgar izquierdo, eres feliz. Y tendré un anclaje creencia. O un anclaje moderado. Si repito el ejercicio 10 veces, con la suficiente intensidad, entonces crearé en tu cerebro la convicción de que si te aprietan el dedo pulgar izquierdo, eres feliz. De esta manera tendré un anclaje convicción. O un anclaje fuerte. Si durante 3 años, todos los días, te pido que recuerdes el momento más feliz de tu vida, y te aprieto a la vez el dedo pulgar izquierdo, entonces crearé en ti la impronta de que apretándote ese dedo, eres feliz. Y tendré un anclaje impronta. O un anclaje muy fuerte, ¿te das cuenta? Si el anclaje es débil, y lo aprieto, tú sabrás que eso significa felicidad, y experimentarás débilmente esa sensación. Si el anclaje es moderado, y lo aprieto, tú sentirás felicidad. Quizás no tanta como en el día más feliz de tu vida, pero serás feliz. Si el anclaje es fuerte, y lo aprieto, te sentirás el hombre más feliz de la tierra. Y si el anclaje es muy fuerte, y lo aprieto, te sentirás súper feliz, y además, recordarás con toda exactitud cómo era todo en el mejor día de tu vida. Pasemos este conocimiento a las palabras. Ahora sabemos que las palabras son anclajes. Algunas palabras son anclajes débiles, otros moderados y otras, muy pocas, son anclajes fuertes. Si te digo la palabra amor, ¿qué ocurre en ti? Seguramente sepas a qué me refiero, ¿verdad? Y si eres una persona metasensitiva, sentirás un poco de amor en tu pecho. Pero nada más que eso. Porque las palabras suelen ser anclajes débiles, usados para expresar lo que queremos expresar, no para inducir estados totales. Sin embargo, si has escuchado un par de veces el CD de biorelajación, que te entregaré más adelante, y te digo la palabra feliz, entonces automáticamente te sentirás algo feliz, porque durante esa meditación hemos reforzado el anclaje de feliz, para que cause en ti ese sentimiento tan positivo. Si has escuchado el CD de biorelajación, como costumbre, cada día, antes de acostarte. Al escuchar la palabra feliz, te sentirás muy feliz. Porque ese anclaje ya es una convicción en tu subconsciente. Se ha transformado en una orden más. Y si escuchas el CD de biorelajación cada noche, durante años, simplemente con escuchar feliz, te sentirás de maravilla. Porque será un anclaje impronta en ti. ¿Comprendes cómo se crean los comandos, las órdenes que acepta nuestro subconsciente? Repasemos. Los anclajes son las órdenes que acepta nuestro superordenador, el subconsciente. Todos los anclajes son opiniones, creencias, convicciones o improntas. Todos los anclajes tienen un nivel de fuerza distinto, que corresponde con si son opiniones, creencias, convicciones o improntas. Esa fuerza es el poder con el que la orden será obedecida por el subconsciente.